Eh, Buenos días nuevamente, jóvenes. Profesor, ¿ya puedo presentar? Sí, puede iniciar, profe. Gracias. Desde el inicio, por favor. Bien, chicos. Buenos días nuevamente. Disculpe el inconveniente que hemos tenido. Vamos a explicar, pues, el módulo de español en este técnico. Como les dije nuevamente, pues, esperemos, pues, que todos puedan entender y comprender alguna pregunta que tengan acerca del tema, algo que no entiendan, pues estamos aquí para ayudarlos. En sí, en este módulo, pues vamos a tratar acerca de las normas ortográficas, el manejo del español, los elementos que lo componen, el uso de los grafemas y fonemas. Lo demás, pues tendríamos también la parte de los elementos, pues que ya le dije anteriormente, y pues cómo vamos a utilizar los grafemas o los fonemas en nuestro idioma. Siguiente diapositiva, profesora. Bien, en la primera diapositiva tenemos las normas de ortografía para el manejo correcto del idioma español. Sabemos que el español es tan complejo, eh, es tan numerosas en lo que es la parte de ortografía, ¿verdad? Las normas de ortografía son reglas que nos permiten escribir correctamente. Igual, de igual forma, perdón, también podemos la manera de cómo nosotros vamos a expresarnos, nuestra manera de hablar. También utilizamos lo que son las normas esenciales para poderse comunicar efectivamente y transmitir nuestras ideas de manera clara y precisa. Sabemos que a veces pues tratamos de podernos comunicar con los demás y pues sabemos también que al momento de podernos expresar nos cuesta, ¿verdad? Y así siempre se ha dicho que cuando uno empieza a escribir algún texto X, siempre uno tiene que tener noción de la ortografía. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes o a las personas que pues de repente no saben escribir algo, lo importante sería pues utilizar un diccionario cuando tenemos algunas dudas acerca de una escritura de una palabra, de algún fonema, de un grafema, ¿verdad? Y pues de esta manera pues evitamos tener tantas faltas ortográficas. Siguiente diapositiva, profesor. Aquí tenemos el uso de la tilde. Son las clasificaciones de las palabras. Recuerden que pues desde en el área de primaria el español se viene dando de todas las etapas, desde el área primaria, secundaria y pues lo vemos nuevamente en lo que es en la universidad. La clasificación de las palabras, pues aquí las tenemos que son las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas y sobresdrújulas. Pues cada una de ellas, pues, nos indican la manera de cómo, pues, nosotros podemos podernos comunicar. Por ejemplo, las palabras agudas son las que llevan tilde y terminan en vocal N o S, y si no, pues de esta manera funcionan como monosílabos. En las palabras llanas o graves, que también las podemos decir que son graves, llevan tilde en las terminaciones de vocal, no llevan tilde, perdón, en N o S. Y si no, pues de esta manera serían monosílabos. Es todo lo contrario a las palabras agudas, ¿verdad? Y por último tenemos las palabras esdrújulas y sobresdrújulas que siempre pues vamos a llevar tilde. En el otro recuadro, pues tenemos el uso de los grafemas B y U.
siempre pues nosotros tratamos de decir los fonemas, en este caso los grafemas, utilizar el mismo sonido de la B y la V. Pues aquí hay una diferencia entre cómo se escribe una B, ¿verdad? Y cómo se escribe la V. Se escribe B después de M y antes de L y R. Y se escribe V en todas las demás situaciones. Tenemos el uso de la H. La H sabemos que pues nosotros decimos que la H es muda, que pues no suena o no se utiliza cuando pues nosotros vamos en este momento, en esta ocasión, a hablar, ¿verdad? Pero sabemos que al momento de escribirla, pues sí utilizamos la H, o sea que sí tiene una función ahí. El uso de la H no se pronuncia en palabras como huevo o hora, ¿verdad? Pero sí en palabras compuestas, extranjerismo y algunos verbos. En el lado, profesora, anteriormente a la atrás, sí. Ahí pues tienen un ejercicio, es un ejercicio práctico como ejemplo. Ahí tenemos unas palabras, dice, completa las palabras con iar, alcanzar, ayón, ¿verdad? Y pues es un ejercicio pequeñísimo, pues que me gustaría que ustedes me pudieran compartir el uso de esos grafemas de la B y V y H. Ahí tienen unas palabras, ustedes ya tienen un espacio, ustedes me van a completar. Alguien pues que me diga qué grafema iría en una de esas palabras, con qué grafema, si va con la B o va con la V. Me dice completa las palabras y ahí hay un espacio. Sería con B o con V la primera palabra. Con V, enviar. Con V, ok. ¿Y la segunda? Con V también. Con V también, avanzar. Ajá. Avión. Todas con V. Ajá. Muy bien, entonces estamos clarito allí, ¿verdad? Con el grafema V. Y pues, siguiente diapositiva, profe. Ahí tenemos el uso de la Y y la doble L. Mire, hay una gran confusión con estos grafemas, ¿verdad? Con el uso de la Y de la doble L. A veces pues la mencionan de otra manera, no la Y, sino la Y griega que siempre decimos, o la Y. Ahí la Y se utiliza como conjunción y para formar diminutivos. Y la Y o doble L se usa para representar el sonido Y. La I, cuando nosotros lo utilizamos al escribir, pues siempre funciona como una conjunción. Luego, pues ahí están los otros grafemas, que es el uso de la C, de la S y de la Z. Nosotros cuando escribimos tenemos esa duda, ¿verdad? De escribir, no sabemos si la palabra va con C o va con S, si va con Z. Y pues dice que la C se utiliza antes de las vocales A, O. O sea, cada una de ellas tiene unas reglas, ¿verdad? Que debemos seguir. Y antes consonante. La S se utiliza al final de la palabra y ante consonante. Y el grafema Z se utiliza antes de E y de I. Aquí tenemos también un ejemplo, un ejercicio práctico que ustedes, pues ahorita, así como lo hicimos anteriormente, yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir esa palabra con qué grafema va, si va con Y, va con doble L, va con C, con S o Z. El primer ejemplo ahí que tienen el primer ejercicio dice completa las palabras. Bien, ahí tenemos la primera palabra. ¿Con qué grafema iría? Donde está la palabra pa, el guioncito y la A. ¿Cuál grafema utilizaríamos allí? ¿La Y o la doble L? ¿La I o la Y? La Y, profe. Dígame. La Y.
La segunda es con doble L. Es correcto. La tercera, La tercera y la cuarta con doble L. y la última, Doble L. bien. En el otro ejercicio, pues tenemos con los grafemas C, S y Z. La primera palabra, ¿con qué grafema sería? Con este. Con C, Exacto, con C. La segunda, con Z, acuérdense que puede ser casa o casa. Con S. Ajá, La tercera con Z, razón. ajá. La cuarta. Con S. Y la última, Con S. ok. Sería coser, casa, Profesora, una pregunta. razón, dígame. La primera palabra podría ser con C y con S, porque podrían usar coser de Ajá. tejer y coser de cocinar. Ajá, ¿vieron? Estamos claritos. Acuérdense que, por ejemplo, yo les dije la segunda palabra, casa con Z, ¿qué función tendría? Cazar. Caso, un ejemplo, cazar animales. Exactamente. ¿Y casa con S? Un hogar. Ajá. Me dijeron que la tercera palabra iba con Z. Razón. Y la segunda escuela. Y la última, pues, estrecho y con S. En español, pues siempre tendemos a que una palabra se puede, que más adelante lo vamos a ir viendo con la diferencia entre lo que es grafema y los fonemas. Muchas veces hay palabras que suenan igual cuando usted la pronuncia, pero al momento de escribirla tienen otro significado, ¿verdad? Y pues ahorita lo estamos viendo con estos grafemas, entre la diferencia entre C, S y Z, que cada una de esas palabras tiene un significado si le cambiamos el grafema. Bien, aquí vamos a hablar acerca de los elementos del circuito del habla. Cuando hablo de elementos del habla, ustedes yo sé que saben, tienen un conocimiento, porque pues este tema se da desde nivel primario. A ver si alguien me puede ayudar, ¿cuáles son los elementos, por decir así, de la comunicación? O, anterior a esa pregunta, para ustedes, ¿qué sería la comunicación? ¿O qué es comunicar? Sinónimo de comunicar, ¿cuál sería? Expresar. Expresar, ¿qué más? ¿Qué más? Comunicar. Ajá, comunicar, Informar. informar, Transmitir. transmitir. Bien, Interactuar. sabemos interactuar, vieron que sí saben, o sea, son sinónimos de comunicación, pero sabemos que al momento de podernos comunicar hacia los demás, pues necesitamos otras personas, ¿verdad? Y ahí intervienen lo que son los elementos de la comunicación, o en este caso, los elementos que componen el circuito del habla. Y pues entonces, estos elementos llevan a cabo podernos comunicar de manera oral y de una manera efectiva. Sabemos que nosotros, cuando en este momento, pues, si yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Pero primero me tienen, a ver si se acuerdan, cuáles son los elementos de la comunicación para poderles dar un ejemplo concreto. Dice, los elementos de la comunicación son sí.
No se lo escuché muy bien, Alberto. Emisor, receptor, Ajá. mensaje, código, son esos. Ajá. ¿Cuántos son? Son 5 elementos. ¿Qué dicen los demás? Bien, pues son 6, ¿verdad? Ahorita más adelante les vamos a ir presentando en las diapositivas. Recuerden que la comunicación es muy importante y que el ser humano es un ser racional, un ser social, donde debemos podernos comunicar, ya sea de manera oral o de manera verbal. Si pues les digo a ustedes, por ejemplo, allí están los elementos que componen el circuito del habla, que es lo que me estaban mencionando su compañero, perdón, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. El emisor es la persona que emite el mensaje, en este caso, el que transmite el mensaje. El receptor es quien recibe la información, es el que capta, pero el mensaje que envía el emisor debe ser de una manera clara, ¿verdad? Al momento de poderla transmitir. Luego existe lo que es el canal, dice medio a través del cual se transmite el mensaje. El código, sistema de signos y reglas que se utilizan para codificar y decodificar el mensaje. Y por último tenemos lo que es el contexto. Es el entorno físico, social y cultural en el que se produce la comunicación. Bien, como ejemplo, utilizando estos elementos de la comunicación, por ejemplo, aquí, el emisor, ¿quién sería en este caso? Si estamos aquí en este momento, ¿quién sería el emisor? Usted. Exactamente. El receptor, ¿quién sería? Nosotros. Ajá. El mensaje, ¿cuál sería el mensaje? ¿De qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo? La diapositiva y lo que está hablando oralmente. Ajá, la información acerca de lo que son los elementos de la comunicación. El canal es el medio, dice, a través del cual se transmite el mensaje. ¿Qué medio estoy utilizando yo ahorita? Google Maps, una plataforma. Uh-huh. Código, sistema de signos y reglas que se utilizan para codificar y decodificar el mensaje. ¿Cuál sería el código? El idioma, profe, no sé, la verdad. Uh-huh. Y el La contexto, diapositiva. exactamente. Y el contexto, ¿qué sería? Es el entorno físico, social, cultural. En este caso estamos trabajando, no estamos presencialmente, sino de manera virtual, ¿verdad? Estamos en nuestra casa. Si ya en el contexto, pues, se da el entorno donde tú estás, en un salón de clase, en una conferencia, qué sé yo, auditorio, entre otros, ¿verdad? Ahora, pues sí, ya con este ejemplo, yo imagino que están claritos en cuanto a los elementos que, dígame. Mari, Bien, aquí tenemos un ejercicio práctico, dice, en una conversación que hayas tenido recientemente, dice, identifica quién era el emisor, quién era el receptor, cuál era el mensaje, a través de qué canal se transmitió y cuál era el código utilizado y cuál era el contexto. Bien, yo les hice un ejercicio aquí entre nosotros mismos. En el otro lado de la diapositiva, pues dice, con un compañero simula una conversación donde cada uno asuma el rol de emisor y receptor. Utiliza diferentes canales de comunicación, puede ser oral o escrito, y observa cómo cambia la dinámica según el medio utilizado. Bien, en los salones de clase, pues usted puede hacer un ejercicio práctico entre un compañero acerca de un tema X, ¿verdad? Donde usted puede utilizar, así como estábamos ahorita, que le di un ejemplo, los 6 elementos de la comunicación. Ahí pues lo dice, pueden ser de manera oral, que fue lo que hicimos ahorita, y puede ser de manera escrita. ¿Cómo puede ser de manera escrita? Utilizando el ejemplo de los elementos de la comunicación. Por ejemplo, si yo les digo, bueno,
incluye los 6 elementos de la comunicación, pero de manera escrita. ¿Cómo ustedes me lo harían? ¿Por medio de qué? Puede ser por medio de unos dibujos, ¿verdad? De las caricaturas, qué sé yo, y podemos utilizar de los que utilizan siempre las caricaturas que vienen en los periódicos, ustedes se han dado cuenta, que empiezan a hablar, qué sé yo, y bueno, y ahí de esa manera usted puede, por medio de dibujos, ¿verdad? Usted puede utilizar los canales de la comunicación de manera, entonces, escrita, sin necesidad de estar, pues, haciéndolo de manera oral. Siguiente. Bien, ahora viene la parte de la ortografía. Bien, la ortografía es sin duda, ¿verdad?, un conjunto de normas que regulan la correcta escritura de las palabras en un idioma. Conocer los elementos que lo componen es esencial para escribir de manera precisa y comprensible. Con un acento que usted le coloque a una palabra mal empleada, va a tener otro significado, ¿verdad? Por eso es que es muy importante utilizar la parte de ortografía. Por ejemplo, hay algunos profesores, bueno, en el área de español, por lo general, los profesores, pues, evaluamos esa parte, la parte de ortografía, ¿verdad? Y la parte de caligrafía, qué sé yo. Pero, pues, en otras materias, a lo mejor no evalúan esa parte. Pero sí, yo les pregunto a ustedes, ¿sería nada más el profesor de español que tenga que evaluar la parte ortográfica? ¿O puede ser otro docente que no sea del área que pueda corregir? Yo le hago la pregunta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que otro profesor pueda, por ejemplo, si usted sabe que una palabra está mal escrita, ejemplo, vocabulario. De por sí todos, aunque no sea el profesor de español, todos sabemos que vocabulario va con V, no con B. Pero si usted en este caso ve que el vocabulario va con la B, vamos a hablar como si ustedes fuesen docentes, ¿verdad? Usted aceptaría esa palabra así, si usted sabe que está mal, no se la corrige a un estudiante, o un acento un monosílabo que va acentuado y usted sabe que el monosílabo no se acentúa, ¿usted lo corrigiera o no lo corrigiera? Les hago la pregunta. ¿Sí o no? Aunque no sean del área de español. Claro que sí sería la corrección, profesora. Ok, Angélica, ¿por qué? Porque así está establecido que se escribe. Esa es como una regla, pues, entonces siempre que deben respetarse. Bien, ustedes saben que nos ayudaría enormemente en que nuestros estudiantes o las personas pues no cometamos ese error al momento de escribir. ¿Por qué? Porque si contribuimos a que pues algo está mal y yo tengo la noción de eso, aunque no sea mi materia o no sea mi especialidad, pues si todos los profesores le hago esto, un paréntesis, un comentario de una profesora jubilada que eh, era una profesora, ¿cómo les digo? Creo que era de iniciación, no sé, se había jubilado, era de primaria. Y ella me dice que cuando estaba en la escuela, aunque no era su especialidad, ella siempre corregía a los estudiantes cuando veía una palabra mal escrita, o alguien que hablaba y estaba mal empleado lo que estaba pues expresando. Y pues a ella le dijeron, mire, si así los profesores españoles dijeron, si así como usted fueran todos los demás colegas de que corrigieran alguna falta ortográfica, pues la verdad que la mayoría de los estudiantes cuando fuesen a nivel secundario o universitario no tuviéramos tantas faltas ortográficas. Entonces, pues la ortografía es muy importante, donde nosotros podamos pues poderla utilizar de manera correcta al momento de escribir. Siguiente.
Bien, chicos, aquí están los elementos que componen la ortografía. Son los grafemas, fonemas, las reglas ortográficas, las excepciones, significado y contexto. En los grafemas, pues ahí tienen que es la unidad mínima de escritura que representa los sonidos del lenguaje. Los grafemas vienen siendo aquellos escritos, aquellas letras, ¿verdad? Que nosotros utilizamos y se le conoce también como glifos, ¿verdad? Tienen otro significado. Pero aquí pues nos representa como un grafema. ¿Cuáles son esos grafemas? Son las consonantes, son las letras, ¿verdad? Del abecedario. En cuanto a los fonemas, son sonidos del habla que corresponden a los grafemas. Y las reglas ortográficas son normas establecidas que determinan la forma correcta de escribir las palabras. Continuamos con la excepción, que son palabras que no siguen las reglas ortográficas comunes. Y por último tenemos significado y contexto, que es comprensión del significado de las palabras, y el contexto es el que se utiliza. El que utiliza es fundamental para aplicar las reglas ortográficas. Así como la comunicación tiene sus elementos, también la parte ortográfica tiene también sus elementos. Entre lo que es grafema y fonemas, aparte de que son sonidos, pues también lo utilizamos como son los llamados sonidos vocálicos o consonánticos también. También se clasifica en sordos y sonoros, ¿verdad? En la parte de lo que son los fonemas, cuando vemos sonidos. ¿Cuáles son los sordos? Cuando usted pronuncia una de estas consonantes. Por ejemplo, la P, la T, la Ch. Mire que la Ch en la Real Academia de la Lengua Española la han eliminado, pero no es tanto de la escritura, sino como parte del abecedario. Pero la Ch funciona como fonema, pero de igual manera también funciona como grafema, ¿sí? Dirán ustedes, ¿qué es grafemas? Fonemas, grafemas son letras. La Ch en este caso tiene dos letras, dos grafemas, ¿verdad? La C y la H. Pero si la pronunciamos las dos unidas, forman un sonido. La K también, la letra K. Por ejemplo, si usted menciona casa, inmediatamente, si la pronunciamos, suena o se escucha como una K de kiosco, pero al momento de escribirla cambia inmediatamente. Usted sabe que por lógica, pues, casa se escribe con C. Igual el sonido de la Z. Pues nosotros nunca vamos a decir, bueno, zorra se escribe con Z, yo no voy a mencionarla como zorra. Por ejemplo, en España, sí, pues como es el español, pues de allí es que nace nuestro idioma, ¿verdad? Pues ellos sí tienen una manera muy diferente, o sea, no es diferente, sí pronuncia de manera correcta las palabras. La C, sevillana, en este caso, la pronuncian como una Z, ¿ya? Y si ustedes han escuchado a algunos españoles cuando vienen aquí a Panamá, incluso estudiantes que van a estudiar, valga la redundancia, que vayan a estudiar a ese país, pues traen algo relacionado a esas palabras o a la manera de hablar. Por ejemplo, caza, caza de cazar, que menciona mucho la Z. La V con la B también hay una diferencia. Pues nosotros acá cuando hablamos, sabemos que vaca es con V, pues la mencionamos con B. Vaca, igual indistintamente sabemos que podemos comprender a esa persona que está mencionando, está diciendo que vaca, pues es con B. Y pues otros sonidos sordos tenemos la S, la J y la F. Los sonores son los que vibran, ¿sí? Son las consonantes que tienen más sonido, por ejemplo, la B, la P, la G y entre otros. Entonces, pues, el español, nuevamente les digo, es tan complejo, es tan numerosa, es tan rico, por decir así, pues que pues la mayoría de las personas a veces dicen yo no voy a estudiar español porque en realidad es un mundo y es verdad, cada regla
que nos presentan en el español, pues hay que irla estudiando de poco a poco. Continuamos. Bien, aquí ustedes tienen un ejercicio práctico en lo que es identificación de grafemas y fonemas. Identifica los grafemas y fonemas en las siguientes palabras. Por ejemplo, casa funciona como grafema o fonema. Casa, yo les hice le di un ejemplo, ¿sí? Casa, si ustedes ven, se escribe con C, pero al momento de pronunciarla, esa C la pronunciamos, tiene otro sonido diferente. En este caso sería grafema o fonema, casa. Sería un fonema, ¿verdad? Flor. Un grafema. Grafema. ¿Cómo dice? Grafema. Ajá. Coche. Coche. Un grafema. Es un grafema. ¿Qué dicen los demás? ¿Es grafema o es fonema? Es fonema. Ajá, ¿por qué fonema? Porque no decimos coche, decimos coche. Ujú. Lluvia. Lluvia, ¿es grafema o es fonema? ¿Se acuerdan que es con la primera letra? ¿Funciona como? Grafema. Fonema. Grafema. Ok, entonces abajo tenemos la aplicación de reglas ortográficas. Ahí nos indican que hay que escribir 5 palabras que siguen las reglas de acentuación de palabras agudas, 5 de palabras llanas y 5 de palabras de esdrújula o sobreesdrújula. A ver, ya ustedes tienen conocimiento, ¿verdad?, de cuáles son las palabras pues, agudas, las graves, esdrújula y sobreesdrújula. Por ejemplo, en las agudas, ¿sí? Ahí dice la regla que debe terminar en N o S. A ver, un ejemplo aunque sea de una de cada palabra. Que sea aguda, una que sea grave o llana, otra que sea esdrújula y otra pues sobreesdrújula. Por ejemplo, la primera, aguda, una palabra que sea aguda. Recuerden que las palabras agudas son aquellas que se indican de acuerdo a la acentuación de cada una de las palabras. En este caso, por medio de la que tiene mayor fuerza de voz o aquella que va acentuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, canción. ¿Canción lleva acento o no lleva acento? Sí lleva. Sí lleva. Okay. En este caso, ¿qué sería? ¿Una palabra aguda, grave? Sería aguda, ¿verdad? Porque termina en ¿qué? En N, según la regla de acentuación. De igual manera, si yo les digo a ustedes, flor, tomando el ejemplo que está allá. ¿Cómo funcionaría esa palabra? Según las reglas ortográficas. ¿Es una palabra aguda, una palabra grave? Agudo, ¿no? Porque sería una monosílaba. Uh-huh. Bien, a un ejemplo, nada más para no ir tan, pues, ahondar tanto en lo que son los ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo de palabras graves, una palabra que sea grave. Tomando el ejemplo que tienen ustedes allí, de casa, flor, coche, lluvia. Ahí, por decir así,
hay tres palabras y las tres palabras que están allí funcionan como palabras agudas, ¿sí? Pero aquella, si ven casa, coche y lluvia, no van acentuadas. Pero según la regla, aquellas son palabras átonas, ¿sí? De acuerdo a la acentuación. ¿Cuándo son átonas? Cuando tenemos la mayor fuerza de voz en una sílaba, donde recae la mayor fuerza, ¿verdad? En este caso, casa tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Coche, si ven también, recae la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y de igual manera lluvia. En las palabras esdrújulas, pues sabemos que se identifican según las reglas de acentuación, todas llevan tilde. Por ejemplo, históricamente, ¿verdad? Es una, ¿lleva acento o no lleva acento? No lleva acento. Sí lleva, profe. Ajá, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase de palabra sería una palabra esdrújula o una palabra sobresdrújula? ¿O grave o aguda? Grave. Ajá, históricamente, exactamente. A ver, ahora ustedes, díganme un ejemplo donde esa palabra sea esdrújula, funcione como palabra esdrújula. Que no sea la profesora o la que les tenga que dar el ejemplo, sino ustedes. Busquen ahí en su mente a ver qué palabra pues es esdrújula. A ver, no le escuché muy bien. Jardín. Esdrújula. Pájaro. No. Ferrocarril. Ferrocarril. No, acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer la división de palabras para clasificarlas en agudas, graves y esdrújulas, siempre se inicia de la derecha hacia la izquierda para dividirlas, ¿ya? No sé cómo la están dividiendo ustedes en su mente. Por ejemplo, canción, yo tomo de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? No de izquierda hacia la derecha. Una palabra esdrújula que lleva acento en la antepenúltima sílaba. Bien, ¿cuándo yo puedo clasificar una palabra que es una aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula? Dependiendo de la división de sílabas. ¿Cómo divido las sílabas? En última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a dividir? Por medio de guiones, ¿sí? Y por medio de por ejemplo, palabra, ¿cuántas sílabas tiene la palabra? Palabra de redundancia, palabra. En este caso, si la dividimos, tiene 4, ¿verdad? Perdón, 3. Palabra. Si yo les digo a ustedes, ¿a dónde lleva el acento? No lleva, sino ¿a dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba recae la mayor fuerza de voz? Palabra. Ustedes, ¿qué me dirían? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba? En la antepenúltima. ¿Seguro? Palabra es la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. Exactamente, Alberto, estamos muy bien. Palabra en la penúltima sílaba y es una palabra grave, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes me den el ejemplo de una palabra que sea esdrújula, sea con acento o sin acento. La misma palabra esdrújula es esdrújula, lleva acento en la U, que es la antepenúltima sílaba. Muy bien, exactamente. Mira, algo tan fácil y sencillo. Esdrújula, si ustedes la ven allí, ¿cuántas sílabas tienen? Si yo les digo que me la dividan, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? 4.
tiene 4 sílabas, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, pues entonces ustedes pues ya saben, eso es la división de sílabas, sabemos cuándo una palabra es aguda, cuándo es una palabra grave, esdrújula o sobreesdrújula. El otro lado dice identificación y excepción. Identifica al menos 3 palabras que sean excepciones a las reglas ortográficas comunes y explica por qué lo son. Bien, de esta manera pues ustedes ya, es un tema bien sencillo, bien, de repente ustedes ya lo saben, como para refrescar pues el conocimiento. No le veo nada del otro mundo, así que yo no sé si alguien tenga alguna pregunta, qué sé yo. Si no, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. No hay nadie con ninguna pregunta, todos estamos claritos hasta allí. Siguiente, profesor. Bien, aquí tienen la clasificación de las palabras según el acento. La mayor fuerza de voz con la que se pronuncia, ya se lo había mencionado anteriormente en la diapositiva, en la imagen anterior. Dice, cuando se pronuncia una sílaba dentro de una palabra, según la posición del acento, las palabras se clasifican en diferentes categorías, lo que influye en su pronunciación y una escritura correcta. Continuamos. Bien, aquí nuevamente tenemos la explicación para que ustedes pues tengan más conocimiento, más noción acerca de lo que son las palabras agudas. El acento recae en la sílaba, en la última sílaba, y lleva tilde en las terminaciones. Siempre hay, a veces nos confundimos, ay, pero es que no sé cómo identificar una palabra aguda. Bien, debemos aprendernos estas terminaciones. Cuando ustedes ven una palabra que termina en N o S, inmediatamente usted sabe que esa palabra va a ser una palabra aguda. Ahí tienen 3 ejemplos. Canción, que ya se lo había mencionado anteriormente, verdad y café. Llevan su acentuación. Bien, las palabras graves o llanas, el acento recae en la penúltima sílaba, lleva tilde si no terminan en vocal, N o S. Ejemplo, árbol, fácil y lápiz. En las palabras esdrújulas, el acento recae en la penúltima sílaba, siempre lleva tilde. Ejemplo, teléfono, música, pájaro. Y las palabras sobreesdrújulas, el acento recae en una sílaba anterior a la antepenúltima, siempre va a llevar tilde. Cántaselo, dímelo, házmelo, ¿verdad? Todos estos ejemplos, pues, a ustedes, pues, les ayuda a recordar otras palabras más que pueden, pues, cuando se les pide, en este caso, que yo le estaba pidiendo algún ejemplo de palabras esdrújulas, sobre esdrújula, pues ustedes ya, me imagino que van refrescando su conocimiento de aquellas palabras que llevan acento como a esdrújula o aquellas que son sobre esdrújulas también. A veces hay estudiantes que les cuesta hacer esto de división. A veces no sabemos, dividir las palabras. Pero como se dice, pues cuando usted coloca un acento diferente a una palabra, inmediatamente pues cambia el significado o a la hora de que usted la vaya a escribir. O al momento de que usted redacte algo y pues no sabemos cómo se escribe, la información o el contenido cambia de manera diferente. Continuamos. Bien, muchachos, pues ahí tenemos un ejercicio práctico en la clasificación de palabras. Ahí pues dice que se clasifican las siguientes palabras según su acento. En las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien. Ahí tienen varias palabras. Ustedes me van a decir qué clase de palabra es. Si es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Corazón, ¿qué clase de palabra sería? Aguda.
Ajá, teléfono, Es brújula. máscara, Aguda. Es brújula también. esdrújula, pájaro, Esdrújula. árbol, Grave. canción, Aguda. canción, Aguda. fácil, Grave. Grave. lápiz, Grave. ajá, y lámpara. Esdrújula. Ajá, bien, entonces abajo tenemos lo que son la identificación de los acentos, ¿verdad? Ahí subraya sílaba tónica. A ver si yo les pregunto, a ver si alguien pues me ayuda o se acuerda, si no, pues entonces pues continuamos. La clasificación de sílabas de acuerdo a las que son al acento, ¿verdad? Tónicas y átonas. ¿Cuáles serían las tónicas? ¿Cuál es la diferencia entre un acento, una sílaba tónica y cuál es la átona? Según cuando usted la va a dividir, ¿sí? Tónicas, ¿qué sería? ¿Qué sería una sílaba tónica? Es donde ¿Qué tiene la sería? mayor fuerza de tono, ¿será? Ajá, ¿va acentuada o no va acentuada? No, Sí, va ¿verdad? acentuado. Las átonas no llevan acento, las tónicas sí las llevan. Entonces, bien, aquí nos presentan unos ejemplos. Computadora, teléfono, bicicleta, árbol, televisión. Bien, ustedes aquí me van a decir, según el acento, si es tónica, ¿verdad? ¿Cuál palabra es tónica? Pero dice la diferencia cuando es una sílaba tónica y cuando es una sílaba átónica. Computadora es, ¿cuál es la sílaba tónica allí? Dice, subraya la sílaba tónica en las palabras siguientes. Es la que tiene mayor fuerza de voz. Si ven, hay unas que van acentuadas y otras que no van acentuadas. Pero al momento de pronunciarla, usted sabe a dónde recae la mayor fuerza de voz. Computadora. ¿Cuál sería mi sílaba tónica? En las dos. Recuerden la clasificación de sílabas. En la última, en la penúltima, en la antepenúltima y en la antepenúltima sílaba. Y que de acuerdo al acento, ahí está la clasificación de palabras. ¿Cuáles son las clasificación, de palabras? Si una palabra es aguda, la primera sílaba va a ser última, ¿verdad? Si es penúltima, inmediatamente es una palabra grave o llana. Si el acento recae en la antepenúltima sílaba, inmediatamente pues sabemos que es una palabra esdrújula, y si recae en la tras antepenúltima sílaba, sabemos que nuestro acento va a ser una palabra sobre esdrújula. En este caso, la clasificación de palabras. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ahí dice, subraya la sílaba tónica en las palabras siguientes. Computadora. ¿Cuál es mi sílaba tónica? ¿A dónde recae? ¿En qué sílaba? En la penúltima. Marian dice que es la penúltima. ¿Quién dice que está de acuerdo o quién dice todo lo contrario? Muchachos. Sí, la penúltima.
Pues le digo que no. En la antepenúltima. ¿En cuál, Elías? Antepenúltima. ¿Alguien más que tenga otra opinión? ¿A dónde lleva, a dónde recae la mayor fuerza de voz la sílaba? ¿En qué sílaba recae el acento? En do. A ver, usted dice computadora. Mencionen o pronuncien esa palabra en su mente y en su cerebro me indica a dónde lleva, a dónde suena, tiene mayor fuerza de voz o a dónde suena más la sílaba. En ta. Usted dice computadora o usted dice computadora. ¿Cómo digo? Mire, tan fácil y sencillo. Computadora. En la 2 Usted sería dice la computadora. Mariana está con la en la primera. No, muchachos. Computadora. Computadora. En la tras antepenúltima sílaba. ¿Sí? Computadora. ¿Y cuál sería la Teléfono. tónica entonces? Dígame. ¿Cuál sería la tónica si no es do? En la P, maestra. En la Computador. computadora. En ¿Sí? la PU. En la Computadora. antepenúltima sílaba. Acuérdense que Correcto. vamos a hablar por sílaba, ¿sí? No en la po, en la ta, en la do, no, ¿verdad? O sea, ellas tienen una, las divisiones de sílaba tienen también su clasificación. Ahora, continuamos con la siguiente palabra, teléfono. Teléfono lleva acento. Ustedes saben de por sí a dónde recae la mayor fuerza de voz. ¿En qué sílaba? Las divisiones de sílabas, ¿cuáles son? Ya yo se las mencioné anteriormente. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba. Ahora les pregunto, ¿en qué sílaba recae el acento? Antepenúltima. Estamos clarito ahí porque ya saben que inmediatamente cuando una sílaba va acentuada, usted sabe que se le hace más fácil poder identificar el acento, ¿verdad? La sílaba tónica. Bicicleta. Bicicleta. ¿A dónde recae la mayor fuerza de voz? Bicicleta, en bicicleta. En la antepenúltima. Antepenúltima. En la antepenúltima. No, en la bicicleta. penúltima. En la penúltima sílaba, muy bien. Árbol. Penúltima. En la penúltima. Ajá. Y televisión. La última. En la última sílaba. Bien. De acuerdo a las 5 palabras que nos presentan allí, ¿cuáles de las 5 palabras llevan la sílaba tónica? Sería teléfono, televisión y árbol, ¿verdad? Las otras llevan el acento que es la sílaba, perdón, átono, que no va acentuada, pero sí, al momento de pronunciarlas, como ya se lo di anteriormente, pues ustedes saben que sílaba recae la mayor fuerza de voz. Abajo, en la siguiente, pues identificación de acentos, dice crea al menos una palabra aguda, una grave, una esdrújula y una sobresdrújula, y luego úsala en una oración. Si yo les pido un ejemplo de una palabra aguda,
A ver, facilita. Y luego usted me la va a transformar esa palabra aguda en una oración. A ver, la más fácil, una palabra aguda. A ver, dígame cualquiera, pero que tenga, pues, que funcione como palabra, en este caso, de acuerdo a las reglas, que funcione como palabra aguda. Canción. Que no sea canción, porque ya la tenemos ahí. Otras, hay muchas, hay bastantes. Camión. Ok, camión. Bien, Jorge. Camión. Alguien que me elabore o me redacte una oración con esa palabra aguda. Camión. Alguien que me formule una oración. ¿Saben hacer oraciones, verdad? Oración a la que rezábamos y que orábamos hacia palabras. Profe, ¿puede ser algo sencillo? Sí, por eso le digo, formúleme una oración, no tiene que ser Ok. tan compleja, una oración simple, algo sencillo. Ok, en la tarde mi primo y yo vimos un camión. Bien. A ver, una con la palabra grave. Una palabra grave, perdón. Una palabra grave y alguien pues que me diga una oración sencillita. Recuerde que en esa oración que tenga el sujeto, ¿verdad? Y el predicado. Algo sencillito. Y por supuesto el verbo, en este caso. Grave sería el niño subió el árbol. La palabra No, pero primero grave. dígame, a ver, dígame primero no, pero no me utilicen las que tenemos ahí. Utilícenme otras que no estén aquí en la lámina. Una palabra grave. Ay, muchachos, hay bastantes palabras graves. A ver. Sería nación, profesora, nación. Grave. Grave. Sí, nación es aguda. Una palabra grave sería soda. Y la oración sería no tomes tanta soda. Ajá, muy bien, Alberto. Ok, una palabra esdrújula. La palabra cámara. Ajá. ¿Quién me lo dijo? Alberto, ok, Alberto. Cámara, pero alguien del grupo que me formule ahora con esa palabra la oración. Son bastantitos, así que Mi hermana tiene una cámara. mi hermana tiene una cámara. Muy bien, ahora necesito una palabra que sea sobre esdrújula. Acuario. Acuario es palabra sobre esdrújula. A ver, los compañeros. Divídala. Cálidamente. ¿Cómo dice? Cálidamente. Cálidamente. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? A ver, esa palabra, ¿quién fue que me la dijo? A ver si es que no vi quién fue que me la dijo. Cálidamente, su compañera dice que si es una palabra sobre esdrújula o no funciona como palabra sobre esdrújula. Les pregunto al grupo, ¿cálidamente es sobre esdrújula? ¿Sí o no? Ok, sí funciona como sobre esdrújula, ¿verdad? Ahora,
Ahora me gustaría que formularan con esa palabra la oración. ¿Cómo sería? A ver, ¿alguien del grupo que me pueda ayudar? Recibieron a su invitado cálidamente. ¿Recibieron? A su invitado cálidamente. Ajá. A ver, cálidamente, ¿qué sería? A ver, la que Vendría dice, siendo un adjetivo. no, vamos acá a la parte del significado. Cálidamente, ¿qué sería? Cálidamente cuando damos un abrazo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, está bien, Gilberto. Bien, sí tienen noción, pues, de lo que es la parte de la clasificación de las palabras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya ustedes, pues, saben cómo yo puedo identificar una palabra aguda, grave, sobre esdrújula, de acuerdo al acento y de acuerdo a la división de sílabas también. ¿Hay alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿Estamos claritos hasta allí? Bien, continuamos con la siguiente lámina. Bien, chicos, aquí iniciamos pues con los signos de puntuación. Son herramientas clave, ¿verdad? Para nosotros poder escribir un texto. En la escritura que permite organizar, estructurar ideas, facilitar la comprensión de un texto, conocer su uso adecuado, fundamental para la comunicación. En este caso, que sea de manera clara y efectiva. Los signos de puntuación son muy importantes en cuanto a nuestra escritura. De igual manera, cuando usted vaya a leer. Yo siempre le digo a mis estudiantes que los signos de puntuación son adornos. ¿Qué son adornos? Pues cuando usted coloca su árbol de Navidad en su casa, solamente ponerlo así, sin ponerle ni bolitas ni nada de esas cosas, pues no tiene ese por decir así, ese glamour, le digo yo. Se ve todo triste, opaco, pero si usted pues le coloca a un árbol de Navidad, si yo les pregunto a ustedes, en un árbol de Navidad, ¿qué le colocamos? ¿Qué adornos le colocamos? A ver si me ayudan. Para que se vea todo hermoso, radiante. ¿Qué colocamos nosotros en el árbol de Navidad? ¿Qué adornos? A ver, muchachos. Profesora, digo yo que primero el empeño, lo que es la lucecita de Navidad. Luces, ¿qué más? Flores, que las pelotitas, que la estrella. Ajá, ¿qué más? Que si las campanitas, ¿qué más? No han decorado nunca un árbol de Navidad. Bien, todos esos adornos pues ayudan a que su árbol de Navidad se vea diferente, se vea hermoso. En las noches las luces son las que le da pues la iluminación, le da ese toque diferente. Y qué bonito pues cuando llega la Navidad. Bueno, asimismo, como es el árbol de Navidad que tiene que tener sus decoraciones, asimismo en un texto, si usted inicia a escribir un texto, ¿verdad? Del inicio hasta el final, y él pues se le dice, bueno, usted tiene que utilizar estos signos de puntuación, 1, 2, 3 signos de puntuación, y usted no lo coloca, eso no va a tener sentido, ¿verdad? Al momento de leerlo. Entonces, antes de eso, pues yo les pregunto, ¿cuáles son esos signos de puntuación que nosotros conocemos y podemos utilizar al momento de escribir? A ver, ¿quiénes me mencionan algunos?
Los dos puntos, la coma, el punto y El punto y seguido, seguido. Punto y seguido. punto y final. Ajá. El punto y coma. Exacto. Hay signos de puntuación y hay los signos auxiliares. En este caso vamos a utilizar son los signos de puntuación, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, por eso digo, los signos de puntuación están presentes tanto en la escritura o cuando nosotros vamos a leer. Cuando usted empieza a leer, ¿verdad? Siempre cada una de esos signos tienen unas normas a seguir, ¿sí? Si usted no hace la pausa de vida o no hace las preguntas, porque a veces leemos un texto X, hay signos de interrogación, hay signos de admiración, nosotros no hacemos la entonación o no utilizamos de manera correcta lo que son las normas de ver. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros leemos o cuando escribimos? ¿Sí? Cuando usted ve, yo mando a veces a los muchachos a redactar, me redactan un solo bloque, o sea, de arriba hasta abajo. Ahí no existe ni un signo, ni un punto y seguido, ni una coma, ni un punto y coma, ni un punto aparte, ni un punto y final, nada de eso. Utilizamos las mayúsculas donde no debemos tenerlas. Por lo general, se ve bastante tedioso, no es tanto tedioso, sino la manera del texto, de cómo a ti te lo presentan, pues usted no le ve ni la forma, ni el sentido, ni la coherencia de lo que usted está escribiendo. Igual cuando usted va a leer allá al frente le dan un texto X que te tenga que leer algo, y si usted empieza a leer de arriba hasta abajo, va o muy rápido, muy lento, y aparte de eso no hace las debidas pausas donde están los signos de puntuación, tenga el sentido que ni usted va a entender lo que está leyendo, ni los que están allá al frente van a entender lo que usted leyó. Entonces, es importante utilizar los signos de puntuación tanto en la escritura como en la manera de cuando usted va a leer. ¿Por qué? Porque de esta manera, para la redundancia, las ideas que usted está escribiendo o las ideas con las que usted está leyendo se puedan ir facilitando bien en cuanto a la comprensión del texto que usted escribe o el texto que está leyendo. Siguiente diapositiva. Chicos, aquí tenemos el punto. El punto no es que, bueno, yo me sé lo que es el punto y más nada. Bien, el punto en sí, hay 3 clases de punto. Aquí dice, se utiliza al final de una oración declarativa o imperativa. También se emplean las siglas y en las abreviaturas. Ejemplo, ella llegó a casa. Bien, cuando yo les digo que el punto solamente no es el puntito que colocamos y ya, hay 3 clases de punto. A ver si alguien me lo puede decir o tiene alguna noción. El punto, ustedes conocen, yo sé que lo conocen, pero ahorita de repente no saben qué es lo que yo les estoy preguntando. El punto y seguido está el punto y aparte y el punto final. Son las 3 clases de puntos que hay. El punto y coma es otro. El punto, la clasificación del punto se clasifica en punto y seguido, el punto aparte y el punto y final. Cuando yo utilizo el punto y seguido, cuando dentro de un párrafo, ¿sí? Dentro del párrafo, yo veo que, bueno, la profesora o me mandaron a redactar o yo voy a redactar un párrafo de 10 líneas, ejemplo, ¿verdad? Bueno, allí me indican que yo tengo que colocar un punto y seguido dentro de ese párrafo. Bueno, entonces, ¿qué es? Dividir una frase de otra frase. O simplemente puede ser una oración de otra oración. Porque para poderle dar más idea
una idea diferente a lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, cuando usted utiliza el punto y seguido, inmediatamente sabemos que la palabra que continúa, o la letra en este caso, sería de escribirla en mayúscula. Entonces, el punto y aparte, ¿qué es lo que indica el punto y aparte? Cuando usted va a dividir un párrafo de otro. Es decir, bueno, les voy a mandar a redactar un texto. Yo necesito que en ese texto me incluyan 3 párrafos de 5 a 8 líneas, qué sé yo. Entonces va el punto y aparte va a dividir un párrafo de otro párrafo. Y el punto final es cuando yo pues concluyo en el texto, al final de la página, pues ya concluyo mi escrito, ¿ya? Entonces, en la coma, dice, son los que separan elementos dentro de una enumeración. Delimita proposiciones subordinadas o explicativas. Ejemplo, me gusta el café, el té y el chocolate. Antes de continuar con la explicación de la coma, se me está olvidando algo acerca del punto. Hay algo acerca de las abreviaturas. ¿Qué son esas abreviaturas? Cuando hablo de abreviaturas, ¿qué es, jóvenes? Por ejemplo, la palabra doctor. ¿Cuál sería la abreviatura? ¿Cómo se escribe? ¿Cuál sería la abreviatura de doctor? DR. Ajá. Y al final, ¿qué debe de ir? El Un punto. Ok. ¿Qué otra palabra por allí ustedes me pueden ayudar a mencionar que lleva, que están abreviadas y que lleva el punto final? Por ejemplo, doctor, ¿qué más? Licenciado. Licenciado, ¿cómo se escribe? Lic y punto. LIC, punto. LIC, punto, exactamente. ¿Qué más? Por ahí alguien me iba a decir otra palabra. Señor o señora también se abrevia, se le coloca el Ajá. punto, ¿no? Todas esas abreviaturas, exactamente, e incluso ahí estamos hablando de lo que es la parte profesional, pero sí vemos en las palabras también llevan sus abreviaturas. Por ejemplo, sustantivo, gracias. La palabra sustantivo, si nosotros la abreviamos, pues sería SUST punto, ¿verdad? Siempre en las abreviaturas al final se coloca el punto. Continuamos entonces acá con lo que es la coma, dice que separa elementos dentro de una enumeración y delimita proposiciones. Aquí tiene un ejemplo, dice, me gusta el café, el té y el chocolate. ¿Sí ven? Ahí entre cada palabra, es como si entre cada enumeración, perdón, va la coma. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, me encantan las frutas. Me encantan las frutas como 2 puntos. Ahí voy delimitando la manzana, el guineo, la naranja, el melón y la sandía, ¿sí? Ahí pues utilizamos entonces lo que es la coma. Igual en las oraciones, que son las que delimitan las proposiciones, las explicativas. Cuando nosotros pues en gramática utilizamos lo que es la parte de análisis sintáctico, pues allí utilizamos la coma, que ella tiene una función también. Y que dentro de esa función, pues, la utilizamos como separar una oración de otra. Y, pues, de esta manera, pues, ustedes pueden identificar cuál es una oración y cuál es de la otra. En la coma, pues, es importante cuando, pues, nosotros la utilizamos también con los nexos. ¿Cuáles son esos nexos? Sin embargo, ¿verdad? Además, o, siempre colocamos también en la coma.
nos ayuda a como dar un respiro. Cuando usted lee, ¿verdad? Un texto, que usted va leyendo, qué hace la coma o qué hacen los signos de puntuación? Te permite como agarrar aire y poder continuar. Es como, por ejemplo, si yo les leo ahorita esta lámina, donde dice la información de coma. Separa elementos dentro de una numeración, delimita proposiciones, subordinaciones, dialécticas, ejemplo, me quedé sin aire. Entonces, ¿qué pasa? Si ven, en cada una de ellas hay un signo. ¿Qué signo es? El punto. Que yo les dije la clasificación del punto, ¿verdad? Punto y seguido, punto y aparte, punto final. ¿Qué punto estoy utilizando ahí? En esas tres frases que hay ahí. Punto y aparte. El punto y aparte, ¿sí ven? Entonces, ¿qué me indica ahí? Que estoy haciendo una pausa entre una frase o entre una explicación y otra. Separa elementos dentro de una numeración. Me permite a mí tomar aire, ¿verdad? Me permite a ustedes entender lo que yo le estoy leyendo o le estoy explicando en este caso, y ambos estamos entendiendo, la persona que lo lee y la persona que o las personas que la están escuchando. Entonces, sí es importante. La coma, ella hace son las pausas al momento de, igual que los demás signos, el punto, hacen las pausas en cada, en cada, en cada lectura, en cada texto. Luego continuamos con el punto y coma. El punto y coma, hay una confusión cuando hay que utilizar el punto y coma y la coma. Porque algunos dirán, no, pero es que el punto y coma es igual que la coma, no. O sea, cada uno de ellos tiene su diferencia, ¿verdad? Tiene su regla. El punto y coma dice, se utiliza para separar oraciones relacionadas entre sí, pero que podrían formar oraciones independientes. También se usa para separar elementos de una enumeración, cuando estos incluyan comas. Ejemplo, me encanta viajar, punto y coma. Sin embargo, coma, odio hacer maletas. Bien, cuando hablo de enumeración, muchachos, también la podemos utilizar en el ejemplo anterior donde dice, me gusta el café, punto y coma, el té, y voy enumerando, ¿ya? ¿Sí? Y acá pues utilizamos el punto y coma cuando utilizamos los nexos. El sin embargo, estos son como muletillas, son bastoncillos, les digo yo así, que son como para tomar una idea de otra, unir una idea con otra. Sin embargo, además, por lo tanto, ¿sí? Ellas funcionan como para dar como gran sentido o gran importancia a su conversación. Entonces, en el punto y coma, pues lo utilizamos también acá. Dice, me encanta viajar, punto y coma. Sin embargo, odio hacer maleta. Es lo contrario, ¿no? Me gusta viajar, pero, ¿ya? Ese pero también funciona como nexo, ¿sí? O enlaces. Odio hacer maletas. Ahí dice que es para separar oraciones. También el punto y coma. Entonces, cuando vamos a redactar, sí tenemos que tener en cuenta las reglas que utilizamos, ¿ya? De los signos de puntuación. El punto y coma, la coma, cómo lo vamos a utilizar. Anteriormente les dije pues que los signos de puntuación son unos y los signos auxiliares son otros. Tenemos que tener una diferencia. ¿Cuáles son esos signos auxiliares y cuáles son esos signos de puntuación? En las láminas pues estamos presentando lo que son los signos de puntuación. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Están entendiendo?
Sí, muy ¿Estamos claritos? explicativo, la verdad, profe. Bien, me parece que todo el mundo está bien. Bien, continuamos. Los dos puntos y el punto y aparte, que ya se los había mencionado anteriormente. Los dos puntos dice, introduce una numeración, una explicación o una cita textual. Antecede a las réplicas en un diálogo. Bien. Los dos puntos también lo podemos utilizar en las enumeraciones, de igual manera con los puntos, el punto y coma. En una cita textual, si ustedes, no sé si a ustedes les gustan leer algún libro X. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, no es que usted va a leer un libro si es español, bueno, tengo que leer uno que sea referente a la literatura de español. No. Hay personas que le gustan leer muchos libros. Hay unos que le gustan leer acerca de libros de lo que pasa en la actualidad. Recuerden que todos los libros, los escritores a veces escriben en base a la realidad o a los sucesos o a historias, qué sé yo. Hay libros que te hablan acerca de crecer como persona. Hay libros que hablan acerca de las finanzas. Bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, en los libros, en literaturas o algunos libros, hay unos autores que citan cualquiera, ¿cómo les digo? Cualquiera información X. De igual manera también cuando ustedes hacen una tesis o hacen una tesina o hacen una monografía, que es algo más sencillo, ¿verdad? Usted pues cita ejemplos de algunos autores y pues ahí incluimos los dos puntos. De igual manera, aparte de los dos puntos, siempre en una cita utilizan ¿cómo les digo? Las viñetas, no, se me fue la idea. Y pues en este caso, pues ahí utilizamos lo que son los dos puntos. Aquí tiene un ejemplo con los dos puntos, dice, ejemplo, hay 3 países, están entre comillas, las comillas te indican que son signos, no son signos de puntuación, sino son signos auxiliares. Ahí lo estamos utilizando, era esas, las comillas. Dice, hay 3 países en América del Norte, 2 puntos y seguido, Canadá, Estados Unidos y México, punto, y aparte cierro comillas, ¿sí? Entonces, las comillas se utilizan mucho en lo que son las partes de citas textuales. Continuamos acá con el punto y aparte. Dice, separa elementos dentro de una y se emplea para indicar el final de un párrafo del inicio de otro nuevo. Usualmente se utiliza en cambios de tema o enunciados. Ejemplo, era un día soleado, punto seguido, decidimos salir a pasear. Punto y aparte. Bien. Como les indiqué anteriormente, pues lo del punto y aparte me indica que voy a pasar de un párrafo, no perder el hilo de lo que estoy escribiendo allá en el primer párrafo, sino es escribir, ¿verdad? Otro párrafo referente a la información o al tema que yo estoy explicando en este caso, estoy redactando. Entonces, es iniciar otro párrafo nuevo, ¿sí? Sin perder, como les digo, la coherencia, la idea, el hilo de lo que yo estoy explicando. A veces los estudiantes, cuando se les manda a hacer un resumen de un tema X, se dice, bueno, tienen que incluir todo el tema dentro de ese resumen. ¿Qué hacen algunos? Pues vienen y toman información de este lado, del otro, y lo escriben. O simplemente vengo, tomo, copio, pego, pero no leo la información. ¿Qué pasa?
bueno, ay, bueno, voy en este párrafo, pego este otro párrafo y así sucesivamente. Según ustedes piensan que está bien, pero cuando se lee el contenido, uno lo empieza a leer, va a decir, no, pero es que aquí hay una información y aquí hay otra. Sí tiene que ver, o sea, es el mismo contenido, pero ¿qué pasa? Como que no sabemos conectar una idea de otra sin perder el hilo de la información. Entonces, pues el punto y aparte funciona de esta manera. Tratamos de unir un párrafo con el otro sin desviarnos del tema con el que estamos, en este caso, redactando, ¿sí? Es una información nueva, pero tratando de que lo que yo tengo en el mismo párrafo se una con el siguiente párrafo. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, continuamos con la otra diapositiva. Chicos, si yo les hago la pregunta a ustedes, de los ¿cuántos signos de puntuación le he presentado hasta el momento? En las láminas que le presenté ahorita, ¿cuántos hemos presentado hasta el momento? A ver si me están prestando atención. A ver, Gilberto, ¿cuántos hemos presentado? 5. 5 parece. 5. Ajá, 5. ¿cuáles son? Punto final, punto y aparte, punto y seguido, 2 puntos, punto y aparte. A ver, el punto. ¿Qué Ajá. más? La coma. Punto y aparte, punto y seguido. 2 puntos y el punto y aparte. Bien, recuerden que yo les dije, el punto y aparte lo estamos viendo ya ahorita al final, pero cuando iniciamos hablando del punto, yo le dije que el punto se dividía en 3. ¿Cuáles eran? Vamos a hacer un recorderi. ¿Cuáles eran? Punto y final, punto y aparte y Punto y seguido. Ok, ¿qué me dice el punto y seguido? A ver, vamos a hacer como un repasito a ver si en realidad me estaban prestando atención. A ver, ¿qué me dice el punto y seguido? Según lo que ya pues expliqué. ¿O cuándo utilizamos el punto y seguido? Cuando utilizamos el punto y aparte y el punto y final. El punto y seguido, ¿qué sería? ¿Qué separa? Separa la oración que forma un párrafo. Ajá, oración o frase, ¿verdad? El punto y aparte. Separa un párrafo del otro. Exactamente, ahí dice, como dice aquí, separa elementos dentro de un párrafo que se emplea para indicar el final. Y luego inicia otro, ¿verdad? Uno de otro. Y el punto final, ¿cuál sería? ¿Qué dice? ¿Qué nos indica? Sería para terminar la oración. Exactamente. La palabra dice punto final, finalizar un texto, ¿sí? Es finalizar un texto. La coma. ¿Qué nos indica la coma? Y si ven, pues... Sirve para separar palabras o frases. Ajá, enumeración, ¿verdad? La coma también tiene muchas reglas, jóvenes, ¿sí? Solamente ahí se le está dando las que en realidad pues utilizamos más. Pero la coma tiene unas infinidades de reglas. Pero pues ahí se le presenta lo que es lo más importante y se considera que la que utilizamos más, ¿sí? ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué otro signo de puntuación estamos viendo? Hemos visto ya, y yo les expliqué. Ya Las mencionaron el comillas. punto, ya mencionamos la coma. ¿Qué otro signo de puntuación hablé también? Las comillas. Ajá, pero eso no funciona como signo de puntuación. Las comillas, ¿cómo funcionan? Como signos auxiliares, ¿verdad? Otro signo de puntuación que mencioné, Punto y el coma. punto y coma. Muy bien. ¿Cuál es la función del punto y coma? Separar ideas. Ajá, muy bien. Los dos puntos sería el siguiente signo de puntuación, que lo empleamos para introducir una numeración o explicar una cita textual. Igual que el punto y coma, lo podemos utilizar también en una enumeración. Y por último, pues tenemos ya el punto y aparte que ya yo les había pues mencionado, que es separar un párrafo, una idea de otra. Hasta allí estamos clarito. Cuando hablo de Sí. los signos auxiliares, ¿verdad? Pues ahí hay un montón, están las comillas que mencionó su compañero, pero que no entra como signo de puntuación, sino como un signo auxiliar y que nosotros lo utilizamos. Están los paréntesis, las llaves, los signos de interrogación, perdón, los signos de admiración o exclamación, que obviamos siempre cuando vamos a leer. A veces nos encontramos en la lectura signos de interrogación, signos de admiración. Están los puntos, los puntos suspensivos también funcionan como signos de puntuación. Los puntos suspensivos. ¿Cuántos puntos suspensivos se utilizan cuando usted está escribiendo? Voy a bañar. Son 3. Son 3 puntitos. A veces me encuentro que ahí ponen como 4, 5, 6, como si fuese esos jueguitos de pollito. A una carga de puntitos. Y eso yo no sé qué clase de signo será. Yo sé que los puntos suspensivos son 3 que utilizamos para, para dejar una idea abierta. Entonces, los auxiliares, como les mencioné, bueno, están las comillas, el paréntesis, ¿sí? Y pues pero estamos ahorita explicando lo que son los signos de puntuación. Bien, aquí pues la siguiente diapositiva o la siguiente lámina, ahí tiene un ejercicio práctico. El profesor, si me lo presenta. Ok, identificación de signos. Se subrayan los signos de puntuación en el siguiente texto y explica su función. Bien, vamos a identificarlos primeramente. Dice, el niño que estaba muy cansado decidió ir a dormir. Sin embargo, no podía conciliar el sueño debido al ruido de la calle. ¿Cuántos signos de puntuación hay allí? ¿Cuántos signos ustedes 3. identifican? ¿Cuáles son? La coma, el punto Ajá. y coma y el punto final. Ok, bien. La coma, si ven, la encontramos el niño, coma, que estaba muy cansado, coma, decidió ir a dormir, punto y coma, sin embargo, no podía conciliar el sueño debido al ruido de la calle. Bien, ahí dice que tenemos que explicar el niño, coma, ¿qué función tendría? ¿Qué explicación nos da esa coma ahí? ¿Qué nos dice la teoría?
Recuerden que la coma es la que separa una oración, una frase de otra, ¿sí? El niño, coma, que estaba muy cansado, ahí nos está explicando cómo estaba el niño. Estaba muy cansado, decidió ir a dormir, punto y coma. Sin embargo, ese punto y coma allí nos indica como una oración dentro de la frase. Sin embargo, además, no podía conciliar el sueño. Ahí hay un nexo, un enlace, pues yo le dije pues que ahí pues podemos utilizarle sin embargo, además, pero para poder dar sentido o de que la idea pues no se pierda al momento de redactar. No podía conciliar el sueño debido al ruido de la calle y tenemos el punto y aparte, ¿verdad? Terminamos con ese párrafo. Luego viene el uso correcto y se completa las siguientes oraciones utilizando los signos de puntuación adecuados. No tengo tiempo para nada. A ver, de acuerdo a los 5 signos de puntuación que les expliqué anteriormente a la imagen o las láminas, ¿cuál podríamos utilizar allí? La coma, el punto y seguido, el punto, perdón, el punto y coma, La coma. los dos puntos. A ver, ¿cómo quedaría mi oración utilizando algunos de los signos de puntuación? Alguien que me lo describa, me lo diga. Dice, no tengo tiempo para nada, estoy ocupado, mañana tengo una reunión importante. Ahí sí ven, hay 2 espacios. En esos espacios, ustedes me tienen que colocar el signo de puntuación. O no sé cuál es el signo de puntuación usted me va a colocar ahí. La coma, En el profe. primero creo que sería una coma. En la segunda creo que sería punto y coma. En el primero una coma y en el segundo un punto. Punto y coma. Coma y punto y seguido. A ver, me dicen Coma y después punto y coma. No tengo tiempo para nada, punto y coma. Estoy muy ocupado, coma. Mañana tengo una reunión importante. Punto final. A ver, piensen bien antes de llenar los espacios. Estamos casi por terminar Yo creo que el primer espacio sería una coma y el segundo espacio sería un punto y coma. No tengo tiempo para nada, coma. Estoy muy ocupado, punto y coma. Punto seguido. Una reunión importante. Ok, sí puede ser el punto y seguido, pero ¿qué pasa? Si le colocamos el punto y seguido, ¿sí? Recuerden que Debe ser mayúscula, profe, ¿verdad? debe de ir una mayúscula, ¿verdad? Correcto. Pero si ven, ahí hay como que se separa una idea de otra, pero no se pierde el hilo de la información con la que estamos nosotros mencionando anteriormente. Y arriba tenemos, dice, creación de oraciones. Crea 3 oraciones utilizando al menos 2 signos de puntuación diferentes en cada una. Bien. Si yo les digo, bueno, necesito que me dé un ejemplo de la regla de la coma cuando va enumerada, ¿cómo sería? La coma en una enumeración. Román, ¿podría cerrar el micrófono? Gracias. A ver, un ejemplo. Créame una oración donde usted me utilice la coma, que funcione como una enumeración.
Fácil, muchachos, se lo estoy poniendo bien fácil. Se puede usar esa misma oración que está ahí, por ejemplo, no tengo tiempo, estoy ocupado, me duele la cabeza, ya es tarde, y todo eso lleva coma. Sí, pero esa es otra regla. Yo les estoy pidiendo es cuando la utilizamos, cuando vayan en numeración. Si cuando yo les presenté la lámina, ahí había un ejemplo, ¿se acuerdan? Y yo les di un ejemplo también, donde utilicé la coma cuando voy enumerando un objeto o algo de cada cosa. Como con las frutas. Ajá, ¿sí se acuerdan? Bueno, ahora yo quiero que ustedes me hagan un ejemplo, me den un ejemplo, ¿verdad? De una oración que utilicen la coma en una enumeración. Me gustan sus ojos, sus Ajá. labios, sus hombros y cabellos. Muy bien, Gilberto. ¿Alguien más? Pregunté si alguien ha visto mi teléfono, coma, pero nadie contestó. Ajá, pero esa es una regla, pero acuérdense que yo le estoy pidiendo como enumeración, así como me la dio a Gilberto. ¿Alguien más con un otro ejemplo parecido al de Gilberto? Fui al súper y compré arroz, pollo, lentejas y manzana. Muy bien, Angélica. Muy bien, igual. Pues compré los siguientes útiles escolares: lápiz, borrador, cuadernos, sacapuntas. Si ven allí, ahí uno va enumerando, va colocando, separando la coma, perdón, separando los elementos de una enumeración, ¿sí? A ver, háganme una oración corta con el punto y aparte. O los dos puntos. Vamos con los dos puntos. Ahí tienes un ejemplo. El niño que estaba muy cansado decidió ir a dormir. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Hágamelo, o sea, esa está un poquito más amplia, pero háganme una más corta, ¿sí? Utilizándome ¿qué fue lo que le dije yo? Los dos puntos. Este es un punto y seguido. Punto y coma, perdón. Sería como una oración se forma por dos puntos, sujeto, verbo, predicado. Perfecto, muy bien, Alberto. Exacto. Entonces, sí, pues con la explicación que le he dado, ¿verdad? Ustedes ya podrán, cuando vayan a la práctica, ustedes ya podrán hacer sus talleres o cuando tengan que hacer alguna oración X, pues ya saben cómo utilizar los signos de puntuación. Si no hay ninguna pregunta más, pues ahí nos indican 3 oraciones que debemos utilizar con signos de puntuación. Solamente les estaba pues preguntando una no les dije de todas, solamente les pedí de 2 signos de puntuación. Ya con esto ustedes pues ya saben, van a tener una idea de cómo realizar una oración cuando tengan que incluir alguno de estos signos de puntuación. Si no hay más preguntas, entonces pues quedamos hasta allí. Nos vemos el próximo domingo para continuar. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos clarito, ¿verdad? Bien, entonces, sí, dígame, Davis. Sí, Están está muy claritos, clarito. dice. Están claritos. Aplauso, dice. Muy bien, profesora. Por eso me gusta que hayan entendido. Sí, bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada nuestra explicación, las 2 horas. Esperemos que, bueno, que hagan sus talleres, que le vayan muy bien.
Así que tengan un excelente día y una excelente semana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias, bendiciones a todos. Saludos.